Eunice, tú me dices a qué horas empezamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, a todas, buenas noches. Estamos aquí ya viendo cómo se están conectando algunas personas. Este, Vamos a dar un minuto más para que se conecten algunas personas más y comenzamos. Mientras voy saludando, Odalis, buenas noches. Geraldina, buenas noches. Alma, desde Krill, Chihuahua. Buenas noches a todos y a todas. Pues bueno, vamos a comenzar esta clase magistral con nuestra docente estrella de la Universidad del Medio Ambiente, Dora Ruiz Galindo. Eh, yo soy Eunice y estoy asistiendo al área de innovación educativa y desde este lugar les doy la más cordial bienvenida a esta masterclass que Dora nos va a estar facilitando esta noche. Entonces les voy a platicar un poquito de Dora, a quien no le gustan mucho las presentaciones académicas, sin embargo, pues quiero compartir con ustedes que ella tiene varios estudios, cuenta con algunos doctorados honoris causa, pero lo más importante es la labor que ella ha hecho en comunidades indígenas. Ha trabajado durante muchísimos años, es fundadora de Tanesque y la directora actualmente. Y bueno, creo que ella quiere compartir con ustedes un poco más sobre su experiencia y trayectoria y pues nada, los invito a que compartan con nosotros sus preguntas por medio del chat o por la sección de preguntas y respuestas. Al final de esta sesión vamos a contestar todas las dudas que ustedes tengan. Bienvenidos. Hola Dora, buenos días, buenas noches, perdón. Eunice, se te hizo temprano. Buenos días a todos y a todas, a todos los que estamos aquí reunidos. Y antes que nada, muy feliz año nuevo. Vamos, les deseo un año 2021 cargado de esperanza y de cosas fantásticas por hacer. Como ven, empezamos rompiendo maneras de hacer, en lugar de presentar todos los grados académicos que muchas veces no representan lo que uno ha aprendido. Yo les diré, porque a mí me gusta saber con quién estoy hablando, que estoy casada hace 55 años con Oscar Hagerman, que es arquitecto, y he caminado los caminos de las comunidades indígenas por más de 40 años con él. Y hemos ido aprendiendo entre los dos las necesidades físicas, emocionales y de aprendizaje de las personas más vulnerables de este país y un poco de este continente, para reinventar con ellos otra educación, para reinventar con ellos una vivienda para una vida digna. Tuvimos 4 hijos y una hija y tenemos 8 increíbles nietos con quienes seguimos aprendiendo y nos han acompañado a caminar por los pueblos y las montañas. También pertenezco a un colectivo de profesionistas indígenas y no indígenas, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Ellos me enseñaron lo que es de verdad educar. La maestría en innovación educativa para la sustentabilidad me invita hoy a conversar con ustedes sobre interculturalidad, una palabra que no es un concepto, que no se aprende en un libro, pues al igual que fraternidad, solidaridad, equidad, son maneras de ser para después poder hacer. Durante este año de la pandemia se visibilizaron más que nunca y de manera global y se convirtieron en lo que yo llamo una urgencia ética. ¿Qué quiere decir urgencia ética? Yo quiero que ustedes se lo pregunten y vayan resonando en el chat. Como ven, soy de la edad de los dinosaurios, entonces soy malísima para esto del Zoom, pero voy aprendiendo también. Y una cosa que he aprendido
es que para cambiar es necesario romper paradigmas. ¿Y eso qué es? Pues exactamente romper. Acabar con ideas y maneras de pensar o de entender algunas cosas y actitudes que desde siempre se fueron convirtiendo en verdades y que ni son ciertas ni son reales. Para romperlas, también he aprendido que no sirve solo hacer leyes o hacer investigaciones, por más doctas que éstas sean, con conclusiones que digan palabras como respeto y menos todavía tolerancia a los que son diferentes y que miran el mundo desde donde lo pueden mirar como nosotros lo miramos desde donde lo podemos mirar. Pero no es el mismo lugar para todos. Faltan rupturas que en el siglo XXI, aquí cerquita, en nuestro México, hagan que una mujer indígena en trabajo de parto, que pide que la revise un doctor en una clínica, no se le grite: usted aguántese, no sabe nada, solo camine en el pasillo, le falta mucho. A los 10 minutos se rompe la fuente, se espanta la señora primeriza y nace su bebé en el pasillo. Necesitamos romper paradigmas para que no se diga en frente de los estudiantes indígenas de sexto de primaria, como me sucedió a mí en una comunidad: ay, doctora, qué bueno que vino, me dijo la directora enfrente del grupo, porque ya se sabe, estos indios no aprenden, los pasamos de año por humanidad. O también necesitamos romper para no ver a un coleto bajar de la banqueta a un indígena en San Cristóbal de las Casas, como hacían los blancos a un negro en el apartheid en Sudáfrica. Y esto no pasó hace 50 o 100 años, pasó hace muy poco tiempo. Para entrar al tema, voy a pasar una pequeña presentación de unos 15 minutos que ojalá dispare resonancias para al final de la presentación poder conversar. Vayan poniendo en el chat preguntas o resonancias de lo que ven y están de acuerdo o no están de acuerdo. Bueno, ahora, si me permiten, voy a compartir pantalla. Interculturalidad, como les decía yo al principio, no es un concepto, es una manera de ser y no solo de hacer. La CONAPO confirmó que 1 de cada 8 mexicanos es indígena, lo acepte o no lo acepte. Porque parece ser que decir que uno es diferente de el mestizo, que es la cultura dominante, es malo. Entonces, mejor no decimos que somos diferentes. Pero hay pueblos náhuatl, pueblos celtales y 61 pueblos más que hablan 61 lenguas, o de 61 a 64 lenguas todavía en nuestro país, y que quizás nunca nos hemos asomado, o sí nos hemos asomado, pero que
Para ellos es difícil tener equidad dentro de nuestra sociedad. Yo los invito a hacer 3 reflexiones. La primera es multiculturalidad versus interculturalidad. Son 2 cuestiones distintas. Luego a pensar en interculturalidad y desarrollo. Y finalmente en interculturalidad como una urgencia ética. Vamos con la primera. Multiculturalidad versus interculturalidad. Pero antes de entrarle vamos a tener una idea todos de lo que es cultura. Muchas veces creemos que cultura es saber mucho. Saber de música clásica, leer muchos libros. Pero cultura es algo más sencillo y más complejo que todo eso. Es una red de entramados, una red de sentidos que le dan significado a los fenómenos o eventos de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, para poder interactuar socialmente y que ha surgido como un producto del comportamiento humano y de la vida social situados en un ambiente histórico, geográfico, climático y productivo específicos. Voy a ponerles un ejemplo muy rápido. Yo me casé con un muchacho sueco y cuando me casé fui a dar a Estocolmo a una casa de una de sus tías que nos prestó. Fuimos a la esquina, compramos café, leche, azúcar para desayunar al día siguiente y un poco de pan. Esa noche llegó la hermana de la tía a quedarse en la misma casa. Y me dijo, ahorita regreso, voy a salir un momento. Le digo, ¿a dónde vas? Dice, voy a comprar leche, azúcar y un poco de pan para desayunar mañana. Yo le dije, no, siguen, si nosotros ya compramos. Ah, sí, pero eso es de ustedes. Eso fue un shock para mí. En México eso jamás pasa, y menos en una familia. Pero no era ni mala onda ni buena onda, era diferentes maneras de mirar e interpretar la vida y el significado de los fenómenos cotidianos. Entonces, si partimos desde ahí, ¿qué será multiculturalidad y qué será interculturalidad? Multiculturalidad es lo único que lograron los acuerdos de San Andrés cuando se levantaron los zapatistas. Es decir, que en la Constitución mexicana dijera que somos un país multicultural. Eso realmente no arregla nada y puede estorbar mucho. ¿Por qué? Porque una cosa es reconocer que hay muchas culturas, hay muchos colores. ¿Eso qué genera o qué ha generado en la historia de la humanidad? Por un lado, racismo. En Sudáfrica reconocían que eran muchas culturas, pero había segregación, habría desigualdad. ¿Por qué? Porque había muchas culturas, pero unas eran mejor que otras. La multiculturalidad también genera asimilación. En México se reconoció que había varias culturas,
pero había una que era la dominante, que es la cultura que venía del mundo occidental, de los conquistadores. Y entonces, en la Secretaría de Educación Pública, cuando se creó, esa multiculturalidad produjo asimilación. Y el cumplimiento de los derechos de educación como práctica de inclusión se ha convertido en una operación de igualación, de borrar las diferencias. Y así yo vi llorar con unas lágrimas de cocodrilo a una chiquita cuando se iba a tomar la foto para su certificado de primaria. Se tenía que quitar el xicuri. Ella era huichola. Y el xicuri es lo que usan en la cabeza y que nunca una mujer debe salir de su casa sin él. Y quitarse su blusa y ponerse una camisa blanca de cuello, como los señores. Y lloraba y lloraba. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación decía que todos teníamos que dejar esas costumbres y volvernos civilizados, iguales. ¿Qué es la interculturalidad? Es un diálogo entre personas de culturas distintas a partir de sus propias identidades. La interculturalidad genera relaciones de igualdad y de equidad. No quiere decir que porque el término intercultural lo genere. Por eso digo yo que es una manera de ser. Tenemos que irnos volviendo interculturales y desde ahí generar estas relaciones. La interculturalidad asume la interacción entre las culturas en planos de igualdad. Asume que la diversidad es una riqueza y asume que las culturas son entidades dinámicas. Mi propia experiencia de haberme casado con un extranjero que tiene una mirada mucho más parecida a la mía que los huicholes y yo, pero de todas maneras diferente. Ahora hay gente que le dice que es más mexicano que el pulque. Y sin embargo, sigue mirando el mundo de algunas veces con una mirada distinta a la mía. ¿Por qué? Porque nació, creció en un momento histórico diferente al mío. Pero nos hemos ido dialogando y se ha convertido en una gran riqueza, por lo menos así lo hemos vivido. Y se ha dinamizado como consecuencia de esa interacción entre las dos culturas. Si vemos la interculturalidad como ese diálogo, ¿qué tendrá que ver con el desarrollo y la vida buena? Hace más o menos 41 años, que fue la primera vez que nosotros llegamos a trabajar a una comunidad indígena, nos encontramos a un hombre que nos dijo: estamos aquí hace más o menos 400 años, esperando ocupar un lugar entre los muertos, o que algún día las cosas cambien. Él no podía pensar desde su cultura que él podía hacer que las cosas cambiaran y no tenía que dejar su cultura para ello. Y no tenía que venir alguien de la cultura dominante a cambiar las cosas para que él pudiera tener una vida más digna. En Yucatán
También una señora abuelita nos dijo, en Xuxcab no nos imaginamos que algún día se pierdan nuestras tradiciones y cultura, porque nosotros les compartimos a nuestros hijos y hijas lo que nuestros abuelos y nuestras abuelas nos han enseñado. Por ejemplo, las señales de la luna, del viento, del sol, de los animales, de las plantas y de las flores, que son los que nos orientan en nuestra cosecha, ya sea para bien o para mal. Vemos con tristeza cómo las nuevas generaciones van olvidando nuestras raíces y adoptando otras que no son de acá. En ese caminar hemos tratado de entender y poder aterrizar lo que es la interculturalidad. Y con los que son diferentes, hemos codiseñado nuevas maneras de hacerlo. Nuevas maneras de hacer una graduación sin un vals austriaco, sin cambiar los trajes de las niñas, vistiendo como ellas cotidianamente se visten, y en lugar de hacer una ceremonia estilo graduación, pusimos un altar maya, donde ellos nos explicaron qué iban a poner en ese altar que tenía 4 velas de 4 diferentes colores. Iban a poner las cosas que habían aprendido. Y hay que fortalecer esa capacidad de aspirar ¿Qué es aspirar? Soñar futuros mejores, como una capacidad cultural. La capacidad de soñar en futuros mejores se tiene que volver parte de la cultura. Y esto yo lo tomé de Arjuna Padurai, uno de los creadores de las cooperativas del norte de la India y seguidores de Amartya Sen, el que ganó el Premio Nobel de Economía. Ahora vamos a ver desde dónde podemos analizar la interculturalidad como una urgencia ética. Yo llegué a Chiapas hace más de 25 años a trabajar en un bachillerato intercultural en una comunidad celtal. Ahí me encontré con el recibimiento de una autoridad tradicional que me dijo lo siguiente: que se abran tus ojos, que se abran tus oídos, que se abra tu corazón. Es lo único que necesitas para ser Noptezuanej. Yo entonces no entendía nada de celtal, pero él me explicó. Noptezuanej es aquel que tiene el cargo y es capaz de hacer aprender a otros. Entonces yo le dije, eso es ser maestro. Y me dijo, sí, pero no llamamos así a los maestros de la primaria, porque ellos enseñan, pero no les importa si los niños aprenden. Para mí fue el primer paso para romper paradigmas y empezar a aprender qué era interculturalidad. Tendremos que abrir el corazón para mirar la realidad de los pueblos de agricultura de la pobreza, la mayor parte del campo indígena de México y del mundo. Mirar a los que tienen otro color de piel, a los que llaman a Dios
con diferente nombre. Tendremos que abrirnos a otros países. Hoy en el siglo XXI tenemos que cambiar el paradigma de lo que es educar. La educación no se hace únicamente en la escuela. La educación se hace en todos los espacios donde alguien puede hacer aprender a otro algo. Y tendremos que abrirnos a donde miran diferente, a donde solo hay un médico por cada 100,000 habitantes. Tendremos que ser capaces de fortalecer y pensar la capacidad de aspirar, de soñar en futuros mejores como capacidad cultural. Y esto es algo que dentro de esta maestría de innovación educativa está como un eje, no como un concepto, sino como un camino para caminar. No podemos innovar en este siglo la educación si no pensamos interculturalmente, si no sentimos interculturalmente. ¿Por qué? Porque ya no es un mundo local, es un mundo global, porque ya no somos los conquistadores de un imperio, porque ya no son los de Occidente los que dominan a todo el mundo. Y ahora, ¿cómo, cuándo y dónde abrir el corazón, los ojos y los oídos? Como ellos lo hacen en nuestro país, los que son diferentes son no solamente los indígenas, los de las colonias conurbadas son diferentes a los de las colonias del centro de la ciudad. Y generalmente en la academia creemos que hacer encuestas nos va a resolver el problema de saber las necesidades de los otros. Parece que no es así. Perdón, y esto no quiere decir que no vamos a hacer nunca encuestas, ni que las investigaciones, como se hacían tradicionalmente, las tenemos que tirar a la basura, pero tenemos que pensar en otra forma. Por eso se llama innovación. ¿Cómo lo hacen ellos? No lo hacen en encuestas, no lo hacen en cuestionarios, sino en comunidades de diálogo, en espacios de conversación horizontales donde ellos y ellas cuenten su historia, sus sueños, sus futuros deseados, donde juntos construyamos comunidades de aprendizaje. Esto es una casa maya, precisamente de Xuxcab, donde vive la señora que nos dijo que no quería que sus hijos y sus nietos olvidaran su costumbre. En maya, casa se dice na, y na es de la misma raíz que madre. Esta es otra manera de mirar el mundo. Es otra manera de nombrar el mundo con otro sentido y otro significado. Un significado mucho más simbólico que lo que hoy en día nos representa otro tipo de lenguajes que miran desde otra mirada. Una vez, dando una clase en Chiapas, en la pastoral de los jesuitas, se levantó un señor y me preguntó, ¿quién dice verdad?
el libro sagrado de los padres, o sea, la Biblia, o el libro sagrado de nuestros abuelos, que era el Popol Vuh. Y le dije, ¿por qué me lo preguntas? Y me dijo, porque uno dice que Dios hizo al hombre de la tierra y el otro dice que lo hizo del maíz. ¿Quién dice verdad? No pueden ser los dos diciendo la verdad. Y eso me puso en un conflicto. Pero de alguna manera pensé, paré a uno de ellos enfrente del altar, porque estábamos en una ermita, era el único lugar donde cabíamos todos. Y el otro lo puse enfrente de la puerta viendo al altar. Y le pregunté a uno, Manuel, ¿tú qué ves? Y dice, veo a los niños jugando allá afuera, abajo de la ceiba. Y le dije, Shell, ¿tú qué ves? Shell es Jerónimo. Yo veo el altar, veo a la Virgen de Guadalupe, veo el crucifijo. Y les pregunté a todos, ¿ustedes quién creen que dice verdad? Y me dijeron los dos. Y un señor ya mayor alzó la mano y dijo, ya entendí, Nantic. Si Dios nos dice a nosotros que nos hizo de tierra, no vamos a creer que somos lo más importante para Dios, porque lo más importante para nosotros es el maíz. Y le dije, ¿cuánta razón tienes? Si les hubiera dicho a los judíos que los hizo de maíz, tampoco hubieran pensado que eran lo más importante para Dios, porque hoy, 2000 años o más de 2000 años después, siguen peleando por la tierra. Y ellos me fueron enseñando qué era interculturalidad. Y la escuela también puede ser otra casa y otro espacio que se puede sentir propio. Ustedes me dirán, ¿qué pueblo es ese? No es un pueblo, es la Universidad Intercultural Ayuc. La Universidad Intercultural de los Mijes, en Jaltepec de Cantayo, Oaxaca, donde se hizo una arquitectura intercultural. Ellos lo que podían aportar a la universidad eran los techos, porque era lo que ellos sabían hacer y podían tener. Y el arquitecto aportó lo demás. Bueno, y por supuesto la universidad, el dinero. Y se puede hacer un espacio donde ellos se sientan como en casa. Sus casas son así por dentro. Hay 30 grados y 40 grados durante todo el año. Y ellos acostumbran a dialogar, no a sentarse uno atrás de otro. Estos son ejemplos. Entonces, arquitecto será aquel que tiene el cargo y es capaz de hacer con otros un espacio intercultural de vida buena. Tendremos que abrir el corazón para reconocer en nuestro país qué es para ellos y ellas, los mayas, los ayuk, los celtales, una vida digna, en armonía con Dios, con ellos, con la naturaleza, con su comunidad. Tendremos que reconocer en los otros de África, Asia, Europa, cómo entienden la armonía, qué hace la vida buena. Esto es Madagascar, donde hay un médico por cada 100,000 habitantes. La interculturalidad no es un concepto, sino una manera de comportarse. No es una teoría, es una propuesta ética.
una actitud, una manera de ser necesaria en un mundo paradójicamente cada vez más interconectado con la tecnología y al mismo tiempo más incomunicado culturalmente. Bueno, hasta aquí la presentación. Ahora me gustaría que pudiéramos, yo no sé cómo verlos a todos, no veo a nadie. No, no los podemos ver porque están conectados, pero podemos abrir el micrófono. Aquí vienen algunas preguntas que nos han estado haciendo. A ver, sí. Te voy a leer la primera, que es de Ana Carla Barros Sobreira, y dice: profesora, qué gusto escucharla, pero una pregunta. Y cuando el prejuicio viene de los profesores, por ejemplo, he escuchado mucho aquí en Bolivia que tenemos que olvidar los costumbres originarios, y eso viene de los maestros. ¿Qué podemos hacer? Romper paradigmas. El gran paradigma que se fue creando y que fuimos creando en el mundo occidental fue que el maestro sabía y los estudiantes no sabían. Y el caso es que el maestro sabe algunas cosas y los estudiantes saben otras desde el lugar donde él puede mirar. Entonces, tenemos que empezar a cuestionar eso, ¿de dónde viene eso? Es algo que sucede, yo le oí una vez a un maestro decir algo que me impresionó mucho y decir, en América Latina vivimos un apagón pedagógico y tenemos que hacer la luz. Y el apagón pedagógico es eso, pensar que tenemos que hacer a todos como nosotros para que puedan aprender. Entonces, ¿cómo empezar a romper? Pues eso es la innovación educativa. Empezar a romper lo que está estorbando para que podamos dinamizar las culturas. Todas las culturas son diferentes, pero igual de sentidas, de igual de importantes para cada uno de los que la tienen. Ok, muchas gracias, Doris. Aquí hay otra pregunta de María García Gallegos que dice: ¿qué relación tiene esta interculturalidad de la que plantea con la interculturalidad crítica? Con la interculturalidad, ¿qué? No te oí. Crítica. Bueno, es que esta interculturalidad que planteo tiene que ser parte de la interculturalidad crítica. O sea, ¿cómo? No sé a cuál interculturalidad crítica te refieres, pero desde mi punto de vista, la interculturalidad crítica, la educación crítica, son aquellas que plantean preguntas para resolverlas juntos en la solución de los problemas actuales y que no se han resuelto por paradigmas que no querían aceptar las diferencias. Ok. Bueno, dice acá Doris Ramos: ¿qué es necesario hacer para la gran diversidad de cultura en América Latina se uniera para una comunicación generacional y poder lograr así una disminución de las desigualdades sociales? A ver, ¿me la puedes repetir? Sí, dice, perdón, es que mi perra está aquí como una loca porque está en celo y la tengo que agarrar. Perdonen todos, pero ya la encerré. Dice: ¿qué es necesario hacer para la gran diversidad de cultura en América Latina? No sé, igual podemos, no, dice así tal cual, en la sección de preguntas, dice: ¿qué es necesario hacer para que la gran diversidad de la cultura en América Latina se uniera para una comunicación generacional y poder lograr así una disminución de las desigualdades sociales? Sí. Bueno, desgraciadamente la unificación o la
igualación de las culturas no va a resolver los problemas sociales. Parte de los problemas sociales se generan por la segregación, por el racismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos diferentes y cómo juntos podemos encontrar caminos para llegar a una equidad que mejore las desigualdades sociales. Pero eso no lo va a hacer el que todos seamos iguales. Es más, vamos a perder mucha riqueza. Perdón, gracias, Doris. Quiero proponerles a todos los participantes que voy a leer las preguntas que están aquí anotadas, pero yo creo que a Doris le gustaría muchísimo más escucharlos a ustedes que a mí, ahorita para conocerlos, ¿no? Entonces, quien quiera participar y que abra el micrófono, por favor, levante la mano y así como vayan levantando la mano, les voy a dar la palabra, ¿sale? Mientras voy a ir alternando entre sus participaciones y las preguntas que están aquí anotadas. Dice aquí, ¿qué tipo de actividades fortalecen la habilidad de aspirar? Esto lo pregunta Gonzalo Bautista. No te oigo. Dice, ¿qué tipo de actividades fortalecen la habilidad de aspirar? Esto lo pregunta Gonzalo Bautista. ¿Qué tipo de actividades fortalecen la capacidad de aspirar? La capacidad de aspirar es la capacidad de soñar futuros mejores. Entonces, ¿qué nos permite eso? El poderlos narrar, el poderlos decir para empezar y después juntos empezar a caminar a cómo resolverlos. Pero lo primero que no pasa es que nunca les pedimos, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es la utopía? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué te gustaría? Entonces, el primer paso es el diálogo. Ok, pues bueno, voy a darle la palabra a María Emma, que tiene ganas de participar, y después seguimos. María Emma, bienvenida. Pero tienes apagado tu micrófono. No oigo nada. Ya le di que le pedí que nos diera chance de escucharla, pero creo que no. Bueno, entonces, en lo que, si María Emma, ¿quieres participar más adelante? Dice que tiene problemas de internet. Ok, entonces vamos a darle la palabra a Angélica, que está aquí con nosotros, ¿sale? Angélica, ¿estás ahí? Tiene apagado su micrófono. Sí, le estoy pidiendo que lo prenda, pero no. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Hola, Doris, qué gusto, como siempre. Estoy disfrutando mucho tu presentación. Mi pregunta es, ¿cuál es el reto o los retos para una educación que se plantea desde una visión intercultural frente a la pandemia? Mira, la pandemia nos enfrentó a la necesidad urgente de considerar la interculturalidad como una cuestión ética. O sea, la mayor parte de las diferencias que existen en nuestro país, por lo menos, y yo creo que en muchos otros países, es que los que son diferentes del grupo dominante no tienen posibilidades, por ejemplo, de aislarse en un cuarto si hay uno enfermo, por ejemplo, de tener un espacio
y llegar a tener, ¿cómo se llama? Atención médica, desconocen, les falta información sobre lo que es la pandemia. Todas esas cosas las fuimos viendo y con eso también la pandemia castigó de alguna manera a los más vulnerables y los más vulnerables generalmente fueron los diferentes a la población dominante. Entonces, pues esto representa una gran reflexión que tenemos que hacer para poder realmente, como dicen en la UMA, ser agentes de cambio, porque es un hecho que el sistema, tanto económico como educativo que teníamos, no dio una respuesta que pudiera servir en un caso como ha sido esta pandemia global. Entonces, creo que el hacer una reflexión y ir empezando por lo que yo le oí a Freire decir un día, hay que hacer hoy lo que me es posible hoy para que lo que hoy fue imposible sea posible mañana. Y si lo hacemos con otros, desde el reconocimiento, más que la tolerancia, es el reconocimiento de que la cultura del otro puede aportar a mi cultura y los dos juntos podemos aportar a la solución de lo que sea. No sé si contesta lo que me estabas preguntando. Sí, gracias. Y gracias por este espacio. Gracias, Eunice, también. Gracias, Angélica. Qué bueno escucharte. Sí. Bueno, pues entonces seguimos con las preguntas que están acá escritas y si alguien más quiere también participar, pues en vivo, pues puede levantar. Ah, bueno, Doris Ramos levantó la mano. Voy a leer esta pregunta y vamos con Doris. Esta pregunta la hace Carlos Jair Ramos y dice, ¿es correcto seguir utilizando la palabra indígena? Mira, las etiquetas, voy a contestar desde donde yo pienso. Indígena quiere decir originario de algún lugar, de un territorio, de una cultura. Entonces, el problema es que la palabra se fue descomponiendo en una palabra que podía ser peyorativa. Las etiquetas verbales tienen que empezar a cambiar este lugar donde se quedaron y que empezaron a ser peyorativas. Es como en algún lugar blanco, o sea, ser blanco era peyorativo. ¿Cómo se llama? Yo creo que indígena, si a las personas a las que les llamas indígenas lo reciben como un insulto, hay que cambiar. Y en México lo que se ha tratado de hacer es que ya no poner la palabra indígena, sino la palabra del pueblo. Por ejemplo, hay celtales, hay náhuatl, inclusive los mijes ahora se llaman a sí mismo ayuk, porque mije fue el nombre que les dieron los españoles a ellos, pero el nombre de ellos en su lengua es ayuk. Todo eso requiere un proceso bastante largo, pero eso tiene un simbolismo. Cuando yo llamo a un ayuk, ayuk quiere decir de alguna manera que yo lo respeto como perteneciente a una cultura igualmente importante que la mía. Hasta ahí te puedo decir desde donde yo pienso. Ok, gracias Doris. Voy a darle la palabra a Doris Ramos que quiere participar.
Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Gracias, doctora, muchas gracias por su exposición. Acá en América, en el Perú, necesitamos bastante sobre estos temas para poder reconocer nuestras interculturalidades, nuestras identidades, ¿no es cierto? Me gustó, doctora, cuando usted dijo reconocer que somos diferentes y cómo juntos logramos resolver los problemas. Y yo le pregunto, doctora, ¿usted tal vez vio o vivenció alguna situación que sucedió? Es decir, que ha habido casos en que grupos diferentes se reconocen, ¿no es cierto? Y toman conciencia de que hay que juntarse para resolver los problemas y mediante el diálogo. Entonces quisiera saber, doctora, si usted ha tenido alguna experiencia o ha visto usted algunos grupos que han resuelto de esta manera para tomar como ejemplo acá en estos sitios que estamos acá en el Perú, que tenemos, somos varios grupos étnicos de la sierra, de la selva, y así es de que nos interesa bastante conocer estos temas para superar los problemas que se originan a raíz de las desigualdades. Gracias, doctora. muchas gracias. En México decimos tocaya, porque te llamas igual que yo. Mira, tuve la oportunidad inclusive de participar en un encuentro que hubo en la Universidad Iberoamericana con puros maestros de Perú, de maestros todos indígenas, que vinieron a dialogar con nosotros algunas cosas que preocupaban. Y siento que también ya han avanzado mucho en lo que es educación indígena, pero como decía yo al principio, no bastan las cosas, los títulos académicos y las investigaciones, hay que ponerlo en la práctica y eso es lo que es más difícil. He tenido el honor y la gran fortuna de sí participar en varios, digamos, sucesos y eventos, no tanto eventos, sino cosas cotidianas en donde el unir las visiones, dos visiones diferentes para resolver las cosas, fue posible. Y yo, una cosa que se me ocurre ahorita, Doris, es que puedo poner a su disposición mi correo electrónico y mandarles algunas, digamos, viñetas de cosas que nos ayudaron. Ahorita, por ejemplo, al construir una secundaria en un pueblo celtal, el proyecto que además hizo mi marido, lo hizo con techo de 2 aguas y él pensó que era lo mejor porque era ahorrativo. Y a la hora que estuvimos en la asamblea, la gente dijo, si lo quiere construir usted así, eso es para vacas, lo dijo todo en celtal y no hablábamos celtal. Entonces, constrúyalo usted solo. Preguntamos, nos tradujeron y la traducción era, el techo para los cristianos es de 4 aguas, porque debe ser un techo redondo o de 4 aguas. Los techos de 2 aguas son para las vacas. O sea, había sido un insulto hacer unas aulas con techo de 2 aguas. Eso no lo podíamos haber sabido porque no habíamos ni abierto bien los ojos ni haber escuchado lo suficiente para poderlo saber. Mi esposo en la noche se puso a destruir la maqueta y hizo techos de 4 aguas.
Lo llevó al día siguiente a la asamblea y en 15 días estaban construidas 4 aulas por las mismas gentes de la comunidad. Nosotros aprendimos muchas cosas sobre cómo hacer el diálogo con este pueblo y ellos aprendieron que nosotros no sabíamos eso y que era bueno sentarnos a dialogar antes de empezar a trabajar. Entonces, son pequeñas cosas, pero creo que de pequeñas cosas se van haciendo las grandes compresiones y las grandes riquezas de ambas culturas. Muchas gracias, Doris. Bien. Doris, ¿quieres decir algo? Doris Ramos. Sí, gracias. Gracias, doctora, por ilustrar mejor esto. Y más bien yo le agradecería si es que nos pudiera dar el correo electrónico en alguna Sí, tal vez. no sé cómo ponerlo. Ya se los compartí por el chat. Ya. Se los digo, es de ruizgalindo@gmail.com para que tengan una comunicación rápida con Doris. Ya, muchas gracias. Y en realidad... Y eso quizá también va también para Diana Bermeo, que quisiera estudiar y observar la interculturalidad por medios electrónicos. Es más difícil, pero creo que hay muchos links hoy en día donde podemos observar algunas experiencias de este tipo y con mucho gusto te los hago llegar si me mandas tu correo, Daniela, o no, ¿sí? Alguien que está haciendo, nada más que ya se me cambió esto, una tesis sobre y que quería saber. Era Diana Bermeo. Sí. Voy a darle la palabra a Beatriz Becerra. Muy bien. ¿Me escucha? Sí. Bueno, gracias, doctora, por su excelente presentación. En su misma presentación intuyo que has hecho tuyo el modo de proceder paciente y dialogante de las comunidades indígenas. Mi inquietud, yo sí he participado, soy de Guadalajara, Jalisco, pero he estado en varias comunidades indígenas del sur de México, de Guatemala, Nicaragua, y he aprendido mucho y me encanta la sabiduría que muestran nuestros pueblos ancestrales. Me preocupa la velocidad a la que avanza el mundo de hoy, que el Papa le llama el rapidismo, el marketing, la tecnología, con cambios vertiginosos. Y sin embargo, ahorita mismo la pandemia nos refleja que debemos parar. Y como que la sabiduría de los pueblos originarios nos está mostrando que hay que tener paciencia, detener el ritmo vertiginoso al que está caminando la tecnología, la depredación del planeta, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es posible que este modo de ser, de soñar, de aprender la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales puede impactar el ritmo vertiginoso de cambio que estamos viviendo a todos los niveles? Cuando tú decías capacidad de hacer con otros y otras un espacio intercultural, eso lleva tiempo. Claro que lleva tiempo. Ajá. Beatriz, yo comparto contigo esa preocupación y creo que esta pandemia nos habló por eso a mí me gusta mucho esta palabra que me dijo la autoridad celtal: abre los ojos, abre los oídos y abre el corazón.
Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, o este mundo no va a durar mucho tiempo. Y la pandemia nos los puso muy claro. Entonces, pues tenemos que empezar a hacer eso en las universidades, en las escuelas, en las familias, en los hospitales, en las empresas. Y el sistema que tenemos o que hemos tenido hasta ahora, el sistema de la competencia y capitalista, no nos ayuda en nada. Entonces tenemos que ver qué podemos hacer para romperlo. A mí una cosa que me dio esperanza es que 2 de mis nietos, ya son grandes de 20 años, ahora en esta vacación estuvieron platicando que la competencia lo único que hace es dejarte solo. Y me dio esperanza porque si la competencia es algo que parecía que a los jóvenes era lo que les gustaba, parece ser que ya no le está gustando nada, por lo menos a estos 2. Y eso me da esperanza de que podamos ir rompiendo este sistema y tratando de inventar juntos algo que nos permita estos cambios que hacen falta para poder conservar el planeta, para poder hermanarnos con el resto del mundo y para no quedarnos solos. Gracias, doctora. Comparto tu pensamiento y te felicito. Gracias, Beatriz. Bueno, gracias, Beatriz. Voy a leer algunas preguntas más y luego le doy la palabra a Emir. Dice Daniela Rodríguez, de Chiapas, quisiera saber cuál es el papel del cuerpo dentro de esta interculturalidad, ya que si bien el cuerpo es modo de interacción y de comunicación con el otro. Sí. Yo creo que el cuerpo es algo muy importante en esta interculturalidad y hay mucha gente que piensa que no se tiene que hablar del cuerpo en un enfoque intercultural y yo siento que es todo lo contrario. Nosotros hemos organizado talleres con mujeres mayas sobre no solo sobre el cuidado del cuerpo, pero también sobre el disfrutar el cuerpo. Y ha sido fantástica la respuesta. No es muy fácil porque hay costumbres que no permiten hablar del cuerpo, pero son costumbres que no tienen que ver con la cultura maya, que tienen que ver con épocas, como hubo la época victoriana, como hubo todas estas épocas de nuestros conquistadores y que se pasaron. A mí me hacen mucha burla porque digo yo que el machismo lo heredamos de los conquistadores y de alguna manera hay muchas cosas y actitudes de este tipo en relación al cuerpo que hemos heredado de esa parte, digamos, muy antigua y que surgió después de toda una reforma y de muchas cosas, y que tenemos que romper también. Hay muchas cosas que romper, hay que hacer agentes de cambio. Esa es una de las ideas básicas de la maestría en educación, porque no es nada más en educación en la escuela. Mucha gente piensa que la educación solo existe en la escuela. La educación existe en la casa, existe en los clubes, existe en los colectivos de mujeres, de hombres, en las empresas, en las oficinas. Y en todos esos lugares tenemos que romper los paradigmas.
Sí, que la educación empieza también con uno mismo, ¿no? Sí. Voy a darle la palabra a Emir, que levantó la mano. Bienvenido, Emir, buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. Primero que nada, muchas gracias, maestra Dora. Me presento, mi nombre es Emir Barajas. Yo pertenezco a la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente estoy estudiando la maestría en docencia en ciencias de la salud para próximamente profesionalizar mi labor docente. Yo actualmente estoy haciendo mi tesis en el área de inclusión educativa y la pregunta que le quería hacer era, si desde el punto de vista de la interculturalidad, ¿qué mensaje debe de darse a los docentes que aún no incorporan prácticas de inclusión educativa con estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad? Bueno, ese es un tema que es fantástico que lo hayas puesto sobre la mesa, porque la inclusión a los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad es muy impresionantemente retrasada. O sea, hay, no sé en Sinaloa, pero y porque es un lugar donde pues yo desgraciadamente no tengo mucha experiencia, pero hay varios espacios en el istmo de Tehuantepec, donde por alguna razón hay muchos casos de personas con discapacidad y es impresionante cómo no existe una educación en la inclusión de estas personas, empezando por la familia y siguiendo por la comunidad. O sea, y después, bueno, desde luego en la escuela. Pero yo creo que es algo muy importante y también ya hay varios escritos. Ahorita yo tengo la gran oportunidad de estar apoyando una red de discapacidad precisamente para hacer un currículum para que lleva como eje principal la inclusión en base a la comunidad. Porque al no ser incluidos en la comunidad, aunque sean medianamente incluidos en la escuela, pues ellos están no incluidos desde la familia. Exactamente. Y esa es una de las grandes situaciones de que no se comienza a partir de ese núcleo, de ese microsistema que rodea a la persona, y es algo que hace falta prestar bastante atención. Sí, Entonces, muchísima. Hace una falta tremenda y también en algún momento, si te interesa, si me escribes, te doy los datos de esta red donde puedes encontrar, ¿cómo se llama? Información. Hay un centro en Oaxaca que se llama Piña Palmera, en donde ya se están implementando muchos el enfoque de la interculturalidad con personas con discapacidad. excelente. Claro que sí. Entonces, en ese caso, le envío yo un correo. Aquí ya aparece en el chat y me pongo en contacto con usted. Exactamente, yo te mando el correo de es una organización, se llama Piña Palmera, lleva ya muchos años, no sé si cerca de 30 años, que empezó con una doctora sueca, pero hoy en día es un proyecto que ha innovado mucho en todo el tema de la inclusión y la interculturalidad. Trabaja con comunidades indígenas. Perfecto, muy bien. Pues entonces, en ese caso, muchas gracias por su tiempo y por responder a mi interrogante, maestra Dora. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, Emir. Buenas noches.
Qué tema tan interesante. Voy a leer otra pregunta de Kevin. Dice, buenas noches, ¿acaso el enfoque intercultural sería una buena forma para dejar atrás los parámetros sexistas y los casos de feminicidios que tanto perjudican a nuestra sociedad debido a la inadecuada convivencia que se está gestando a partir del sistema educativo? Bueno, Kevin, no sé desde dónde me preguntas esta pregunta, pero la interculturalidad es uno de los aspectos que puede mejorar este problema, pero no es el único, ¿no? La interculturalidad va a ser diálogos de equidad. La equidad generalmente genera diálogos de justicia y prácticas de justicia. Sin embargo, sola la interculturalidad no es suficiente. Hay que trabajar en todas estas cosas que se han vuelto conceptos abstractos, como es la equidad de género, como es todo, la equidad en el trabajo, que también tiene que ver con la interculturalidad. O sea, estos son maneras de ser que tenemos que empezar a construir con nuestros hijos. Yo ya con mis nietos y ya será con mis bisnietos, pero que sí es muy importante que no se empiecen a conocer o a tratar de influenciar en la universidad, sino desde que el niño nace. Es muy importante que la equidad de género nazca en la familia. Entonces, la innovación educativa justamente tiene que ver con estas nuevas ideas en el siglo XXI, que no tenemos que dejar que los niños crezcan para hablarles de ciertas cosas. Necesitan reflexionar en comunidades de diálogo familiares sobre temas que oyen en la televisión y que nadie discute con ellos. Súper, gracias. Vamos a escuchar a Taira. Hola Taira, buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Ante todo, la verdad que me ha sorprendido, me agrada todas sus palabras, Dora. Sí. Te hablo desde Panamá. Soy del pueblo, un pueblo indígena, soy del pueblo Cuna. Sí. Y bienvenida, Taira. Además, trabajo en la Universidad de Panamá en una oficina que se llama la Oficina de Pueblos Indígenas. Felicidades. A ver, escuchándola y bueno, acá también hablamos sobre el tema intercultural desde mucho tiempo. O sea, nuestras autoridades, nuestras máximas autoridades de la comunidad vienen trabajando de más de 10 años, mucho más, 20 años, en una lucha desde la educación bilingüe intercultural desde los pequeños niños, en primaria nada más, pero a nivel superior todavía no hemos llegado a esa profundidad. Bueno, solamente 2 universidades, una universidad y la otra está en ese proceso. Tuve la experiencia también de estar en Bolivia haciendo mi tesis sobre las universidades indígenas en La Paz. Y escuchándolo un poco y llevando el camino, siempre escucho el tema intercultural por nuestro proceso. Casualmente, recientemente en Panamá se declaró un decreto por el presidente de turno sobre que quieren hacer una universidad indígena de otro pueblo, que es el pueblo Nove. Mi pregunta va por allí. Escuchándola un poco, ¿no? Y la verdad que ese diálogo es necesario, ese diálogo horizontal es necesario. Hay unas
hay unas inquietudes, ¿no? Que las universidades indígenas en el tema intercultural deben ser solamente dirigidos por indígenas. Porque nosotros, como usted muy bien empezó por su esposo, tiene otra mirada, tiene otros lentes, aprendió y usted muy bien ha aprendido. O sea, que eso aunque no la conozca, lo siento, o sea, lo aprendió, lo palpó con la comunidad. Eso es admirable que otra hermana o otra maestra de otro pueblo pueda aprender de los pueblos indígenas, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo hacer ese diálogo en estas universidades que surgen no solamente en Bolivia, en México, en Colombia, en Chile, en Perú también? Bueno, no recuerdo si en Perú, pero sí en otras universidades como, bueno, Colombia sí lo tiene. Panamá todavía no cuenta con una universidad indígena, pero hay debates internos que estamos haciendo los pueblos indígenas si en verdad solamente van a ser blancos, porque no contamos con muchas profesores preparados en el tema de la educación, y más en la educación superior, porque como usted muy bien lo ha planteado, las necesidades y esas estadísticas que se hablan de los pueblos indígenas. Por ahí va ese diálogo, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? Claro, creo en ese diálogo horizontal, usted lo lleva en su práctica. ¿Hasta qué profundidad, no? Son mucho más, porque también uno plantea, los pueblos, nosotros los indígenas queremos, decimos, lo mencionamos, hay otra mirada. El blanco tiene otra mirada, tiene otro lente. Lo puede dialogar, pero no lo puede, a veces pierde el sentimiento y el sentido se nos dispersa, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo hacer ese diálogo en un tema de esa educación que muy bien lo llevó con la Universidad Ayu, ¿no? Que usted ha presentado. Bueno, en el caso de acá me hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? ¿Serían ambas culturas? O usted diría, bueno, pues llevarlo es difícil, nos falta mucho ese proceso, pero a ver qué nos cuenta con esa experiencia que ha tenido desde México, ¿no? Sí. Gracias, señora Dora. Sí, Taira, pues mira, tenemos aquí poco tiempo para poderle explicar. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Silvia Schmelkes en la Coordinación Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe cuando se abrieron las primeras universidades interculturales en México. Yo le puedo decir que es posible, es difícil y toma mucho tiempo de ambos lados. Lo que tú me dices es cierto, o sea, también los indígenas tienen que aprender a abrir los ojos, los oídos y el corazón hacia los mestizos o los caxlanes, como nosotros decimos aquí en el sur de México, a los blancos. Y pues toma todo ese aprender a escuchar sin juzgar para después poder dialogar y plantear. La Universidad Ayuk nos tomó 2 años con los Ayuk, los de la universidad, digamos, de los mestizos, con los maestros Ayuk, y hubo hasta que reconocer que iban a dar clases en la universidad gente que no tenía las credenciales que el gobierno pedía o la Secretaría de Educación pedía para dar clase en una universidad. O sea, maestrías, doctorados, este tipo de cosas. Hoy en día en México, afortunadamente, ya tenemos doctores y maestros con maestría indígenas, pero lo que queremos es que los tengamos de las universidades indígenas también.
pero no, a mí las etiquetas y las credenciales me parecen menos importantes que la voluntad de dialogar horizontalmente para hacer en un codiseño. Es algo que en la UMA aprendemos a hacer. Un codiseño, diseñar los programas con la gente que va a participar en ellos, digamos, en este caso, maestros indígenas, maestros mestizos o maestros blancos, como tú dices, y juntos empezar a caminar y hacer todos los cambios que sean necesarios a lo largo del tiempo cuando uno se va encontrando, porque este tejido entre las dos culturas se va haciendo poco a poco. Y, por ejemplo, en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural hemos cambiado los programas, no sé, llevamos 30 años con la educación superior, con indígenas y con no indígenas, y hemos cambiado, no sé, 10 veces los programas. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo que hay cosas nuevas que hay que limar, etcétera, etcétera. Hay varios libros aquí en México escritos sobre la historia de las universidades interculturales y te puedo mandar la bibliografía con mucho gusto. Sale. Muchas gracias, Taira. Voy a a leer las preguntas que tenemos. Ya tenemos pocos minutos, entonces igual dice Eduardo David, excelente ponencia, saludos de la Universidad Nacional de Piura, Perú. Mi consulta es, siendo un joven universitario de Latinoamérica, ¿de qué manera puedo ser un agente de cambio en mi sociedad y cómo puedo fomentar a que las personas lo sean? Es un poco complicado hacerles cambiar el chip. Muy complicado, pero se puede. Yo los invitaría bueno, a los que les sea posible. Tenemos varios estudiantes de Sudamérica en la universidad y hay muchas facilidades para que puedan hacer maestrías, ya sea en educación y en otras disciplinas. Y aquí, bueno, un eje importante es la interculturalidad. Entonces, pues en la página de la UMA pueden ver. Cuesta trabajo, no es fácil, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Oigan, les recuerdo nada más porque ya se están saliendo algunos ya casi vamos a cerrar. Nada más les quiero recordar que todavía están abiertas las inscripciones para la maestría en innovación educativa para la sustentabilidad, en donde Doris es maestra o facilitadora de 2 seminarios. Entonces, pues les recomiendo mucho que se den una visita ahí a la página y todavía tenemos algunas becas por si también quieren consultar un poco más sobre eso. Entonces, bueno, ya haciendo mi pequeño paréntesis. Sí, pero nada más para completar tu paréntesis, Unice, y creo que es importante que sepan desde ahorita, aunque vayan a entrar a la página, que es un programa semiescolarizado. O sea, clases, bueno, ahorita clases presenciales no hay de ningún tipo por la pandemia, pero son reuniones presenciales de 4 días cada 7 semanas, o cada cuántas semanas. Yo ya me pierdo en los días. Son 3 sesiones de 4 días al semestre, así repartidas como en cada mes y medio. Cada mes y medio más o menos. Y sí, tenemos algunas sesiones virtuales. Dora imparte la materia el seminario de aprendizaje y ruptura epistemológica. ¿Y cuál es la segunda, Doris? Que no Mediación. Mediación del aprendizaje. Entonces, pues bueno, imagínense tener a Doris como maestra, es todo un agasajo.
Emir dice, desde el punto de vista de la interculturalidad, ¿qué mensaje debe darse a los docentes que aún no incorporan prácticas de inclusión educativa con estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad? Él nos habla desde Culiacán, Sinaloa. Pues este es el que ya respondimos con el es la misma, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón. Dice María Elena Morales, ¿qué estrategia se puede aplicar para lograr una transferencia de conocimientos cuando se contraponen culturas específicamente en temas religión y costumbres desde la Ciudad de México? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Dice, ¿qué estrategia se puede aplicar para lograr una transferencia de conocimientos cuando se contraponen culturas específicamente en temas de religión y costumbres? Bueno, en temas de religión es muy difícil, vamos a decir, discutir, porque no se trata de, o sea, todas las religiones son espiritualidades que nombran a un creador, a Dios de una manera o lo conciben de una manera, y eso no tiene que discutirse, tiene que escucharse y respetarse. Esa es la primera cosa, o sea, no hay la religión. Y generalmente esto se logra con lo que nosotros llamamos una comunidad de diálogo. Es decir, cuando nos hacemos preguntas y nos las contestamos entre todos para ir llegando a algunos acuerdos. Ok, pues tenemos ya bien poquito tiempo, tenemos muchas preguntas. ¿Qué hacemos con tantas preguntas, Doris? Bueno, la cosa es que si las personas que tienen las preguntas pueden mandar sus correos, yo con mucho gusto puedo tratar de contestarles. Y a todas las que tengan interés en estudiar la maestría de innovación, pues nos vemos en la UMA muy pronto. Sí, aquí se conectó Dulima, que ella va a ser tu alumna pronto, ella ya está inscrita. Bueno, voy a leer una pregunta más. Dice, gracias por esa maravillosa presentación, doctora. Mi pregunta es de Carmen Zapata. ¿Cómo luchar con proyectos que se presentan como interculturales, pero que en realidad saquean los conocimientos de las comunidades? Por ejemplo, proyectos de apropiación del textil artesanal en México. Yo soy muy radical en esos casos. O sea, esos proyectos no deberían de funcionar. Una de las cosas más importantes que yo he aprendido es que cada vez que vamos a una comunidad aprendemos y tenemos que devolver a la comunidad antes de a la universidad, a la institución que nos dio el financiamiento, etcétera. Lo primero que hay que hacer es devolverle a la comunidad. O sea, no se trata de sacar, se trata de enriquecernos de los dos lados. Y si no devolvemos a la comunidad, estamos robando. Perdón la palabra, pero eso es lo que pasa. Entonces, muchas veces, o sea, de ahí a mí me preguntan muchas veces si no han tenido problemas en las comunidades. Nunca, nunca, en casi 50 años, ni una vez. Pero hemos cuidado de nunca saquear ni robar, siempre devolver. Y aquí a esto yo nada más quiero hacer un pequeño paréntesis, otro paréntesis, que tenemos otra materia que tuvimos nosotros en el primer semestre, que es la de las prácticas narrativas. Y para esto que estás diciendo, Doris, pues las prácticas narrativas son una gran herramienta, ¿no? Cómo trabajamos con las comunidades sin saquearlas y más bien compartiendo y construyendo de manera colectiva. Entonces, pues bueno, pues son las 8:30. Nos quedan 12 preguntas por responder.
Les pido por favor a quienes no nos dio chance de contestarles que nos manden un correo a Doris o a mí. Les voy a poner también aquí mi correo. Es edc@umamexico.com.mx. Yo soy Eunice y estoy para responder sus preguntas o canalizarlos con Dora. Los invito a que visiten la página otra vez y que recuerden que todavía tenemos algunas becas disponibles. Muchísimas gracias por asistir. No queremos extender demasiado esta reunión. Y pues no sé si Doris, ¿quieres decir algo? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Yo encantada de estar con ustedes, encantada de que hayan venido, bienvenidos y un muy feliz año de esperanza. Y la esperanza nace de un corazón abierto. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que abrirlo para que haya esperanza este año en todo el mundo. Les agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias. De todas formas, les recuerdo a todos que les voy a mandar por correo esta grabación. En Facebook también nos están viendo. Si alguien quiere que les mande también esta grabación, pues por favor pónganse en contacto con nosotros. Feliz año nuevo y pues gracias. Buenas noches a todos, a todas. Doris, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Eunice.